En esta oportunidad estudiaremos la construcción de tabla de frecuencia para variable continua. Comenzamos por asignarle un nombre a la variable, en este caso los sueldos de los trabajadores. Seleccionamos la columna completa haciendo la combinación Shift Control flecha abajo. Han quedado seleccionados todos los sueldos y procedemos a asignarle un nombre, en este caso sueldos. Le damos Enter. De ahora en adelante la palabra reservada sueldos corresponde al rango A1 a 121. Para mayor comodidad del trabajo nos cambiaremos de hoja a la número 2. Hoja número 2. Vamos a construir un resumen estadístico ubicado en la pestaña Datos, Análisis de datos. La herramienta se llama Estadística Descriptiva. Primero que todo debemos indicar sobre qué variable vamos a realizar el estudio y en este caso se llama sueldos. El rótulo está incluido en la primera fila. Es muy importante marcarlo si es que así fue realizada la selección. Por último, debo especificar dónde quiero la salida, rango de salida, que es el lugar o la hoja donde quiero realizar el muestreo. Y en este caso es la hoja número 2 en la celda B2. Para finalizar, debo especificar que lo que deseo es un resumen de estadística. Entonces, repito, en el rango de entrada, el nombre de la variable o la base de datos, en este caso, sueldos. Rótulo en la primera fila, puesto que la selección fue realizada de esa forma. Rango de salida, el lugar donde quiero que se muestre la información. Y por último, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que es un resumen de estadísticas. Aceptamos. Se despliega entonces bastante información referida a los datos, pero en particular nos interesan solamente algunos. El rango, el valor mínimo, el valor máximo y la cuenta, es decir, cuántos valores son. Si bien es bastante completa la información de la variable sueldos, hay dos elementos necesarios para la construcción de una tabla de frecuencias de variable continua que aquí no están indicados, que son la cantidad de intervalos y la amplitud de dichos intervalos. Para la cantidad de intervalos utilizaremos el criterio de Sturges. Dicho criterio es 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos, que en este caso está ubicado en C16. Nos da 7,86. Pero estamos hablando de una cantidad de intervalos que tiene que ser necesariamente un valor entero. Por lo tanto, procedemos a aproximar este valor al entero más cercano, haciendo uso de la función en Excel llamada redondear. El redondear simple lo que hace es aproximar un número a la cifra que nosotros especifiquemos. Puede ser el entero, el primer decimal, el segundo decimal o el que sea necesario. En este caso, como es al entero, implica que no debe llevar decimales, por lo tanto especificamos un 0 al final de la sintaxis. Entonces, Sturges en Excel toma la forma redondear el 1 más 3,3 por el logaritmo de la cantidad de datos con 0 decimales. Enter. Y eso nos da el valor 8. Para el cálculo de la amplitud utilizaremos el rango de los datos, que son 492,3, es decir, la diferencia entre el máximo sueldo y el menor sueldo son 492.300 pesos, dividido por la cantidad de intervalos o grupos que vamos a realizar, que son 8, que lo hemos calculado anteriormente. Eso nos daría una amplitud de 61,5375, es decir, 61.538 pesos aproximadamente. Es muy importante recordar que la amplitud debe tener tantos decimales como los datos de la base. En este caso, miramos nuevamente la base de datos de los sueldos y podemos observar que como máximo tienen un decimal.
Por lo tanto, la amplitud debe ser trabajada también con un decimal. Usamos la función entonces redondear, pero en este caso es redondear más. Esto quiere decir que siempre el redondeo se produce hacia la cifra significativa superior. En este caso con un decimal, 1 al final de la sintaxis, para que la aproximación se realice utilizando el primer decimal, siempre buscando el valor más alto. Quedamos entonces con 61,6, es decir, una amplitud de 61.600 pesos. Comenzamos ahora la construcción de la tabla de frecuencia. Primero, la clase. La clase es un índice que indica en qué fila estamos trabajando, en qué intervalo estamos trabajando. Dichos intervalos van consecutivamente del 1 hasta el 8 según hemos calculado previamente utilizando la fórmula de Sturges. Luego debemos construir los intervalos de clase. Dichos intervalos se construyen por una combinación de dos parámetros, que son el límite inferior y el límite superior del intervalo. El primer intervalo comienza con el valor mínimo de los datos. Dicho parámetro está construido acá. Es la celda C13. El menor sueldo son 351.700 pesos. El límite superior del primer intervalo es la suma del límite inferior más la amplitud del intervalo, que ya dijimos que eran 61.600 pesos, ubicado en C19. Por lo tanto, el primer intervalo es desde 351,7 hasta 413,3. El segundo intervalo comienza con el límite superior del intervalo que lo precede, es decir, con G3 413,3. Y a ese valor nuevamente le sumamos la amplitud, que es 61,6, ubicada en C19. Podrán darse cuenta que la suma de la amplitud se va a repetir en cada uno de los intervalos. Es bastante conveniente entonces utilizar la tecla F4 para fijar el valor de la amplitud, para fijar el C19. Una vez fijado, ya podemos copiar la fórmula sin ningún problema. Tenemos entonces los intervalos de clase, su límite inferior, su límite superior. Para verificar que esto está bien construido, debemos chequear el último límite superior y observar que debe ser un valor muy cercano al valor máximo de los datos. En este caso, 844, y a nosotros nos dio como resultado 844,5. Siempre debe ser un valor cercano, pero por sobre el valor máximo. Acto seguido, ahora vamos a juntar ambos parámetros, el valor límite inferior y el valor límite superior, haciendo uso de la función concatenar. La función concatenar toma dos textos y los convierte en uno solo. En este caso quiero que al límite inferior lo junte con un guión al medio y por último el límite superior. Los tres elementos, el límite inferior, el guión y el límite superior, separados por punto y coma. Enter. Se forma esa estructura. Podemos ver que el primer intervalo corresponde a la conjunción del límite inferior y límite superior. Ahora procedemos a construir la frecuencia absoluta, F sub i, frecuencia absoluta de la clase i. Para ello, para construir la frecuencia, haremos uso nuevamente de la herramienta de análisis estadístico. En este caso, la función se llama histograma.
función histograma nos permite contar cuántos datos están en un rango de valores. Para ello debemos especificar algunos parámetros. El rango de entrada. El rango de entrada es la variable que estamos utilizando, a la cual hemos llamado sueldos. El rango de clases son los límites superiores de los rangos preestablecidos, solamente los límites superiores. Para ellos hacemos una selección con el mouse. Los límites superiores corresponden a estos valores. Tanto el sueldo como los límites superiores, ambos llevan el rótulo incluido. Debemos especificarlo. Por último, debo indicar dónde quiero que se muestre dicha información, el rango de salida. El rango de salida, en este caso, quiero que sea la misma hoja, pero en esta celda. Entonces chequeamos. Rango de entrada es la variable que estamos utilizando, a la cual hemos llamado sueldos. El rango de clases son los límites superiores. El rótulo va incluido. Y el rango de salida es donde quiero la información. En este caso, aquí. Aceptamos. Se despliega esta información y aquí nos muestra la frecuencia buscada. Tomamos estos valores, los copiamos y los pegamos en forma de valores. Esto quiere decir que hay 11 trabajadores cuyos sueldos varían entre 351,7 y 413,3. Instrucción del resto de la tabla es idéntica a la variable discreta, es decir, debemos encontrar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Dichos contenidos fueron tratados previamente. Primero, buscamos el tamaño de la muestra haciendo uso de la función autosuma y verificamos que se tiene 120 datos. La frecuencia acumulada corresponde a la copia de la primera frecuencia absoluta y de ahí en más una suma en diagonal. La frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra, es decir, el cociente entre frecuencia absoluta dividido en el tamaño de la muestra, que son 120. Cada valor de la frecuencia va a ser dividido por el tamaño de la muestra, por lo tanto procedemos a fijar con F4 el valor de I11 y a continuación copiamos hacia abajo, copiamos hacia el lado, lo transformamos en porcentaje y le damos un decimal. Hemos entonces construido una tabla de frecuencias para la variable continua.